Bien, hola, vamos a realizar un tutorial para elaborar una tabla de cálculo de extracciones de gases combustibles. Y me estoy refiriendo concretamente al gas natural y al gas propano comercial. Bien, vamos a empezar poniendo en la tabla primero las características del gas con el que vamos a trabajar, ¿no? Vamos a poner todo esto, tipo de gas. Vamos a empezar con el gas natural. Necesitamos conocer, en el caso de gas natural no nos hace falta la densidad absoluta, pero en el caso del propano sí, así que vamos a considerar la densidad de- del gas. En el caso del propano, del gas natural, perdón, 0,8. Para el gas natural, insisto, no nos hace falta, pero en el caso del propano sí, porque el propano se trabaja mucho con la unidad kilos en caudal. Si vamos a trabajar con kilos a la hora, algunos reguladores vienen definidos como kilos a la hora, el precio del gas propano viene por kilo. Por lo tanto, necesitamos pasar de volumen, de metros cúbicos, a kilo. Vamos a ver. Bueno, estas unidades serían en kilos por metros cúbicos normales. Luego necesitamos la densidad corregida. No, densidad relativa corregida. Cuando hablamos de corregida, nos referimos para el cálculo, para la fórmula que vamos a aplicar ahora. En el caso de gas natural es 0,62. Ya sabemos que es un gas menos denso que el aire. Y luego aquí nos hace falta el poder calorífico superior, ¿vale? Que sería HS. Y esto es en el caso del gas natural. Habría que buscar el suministrador de vuestra zona, qué características tiene. Pero en principio nosotros vamos a trabajar con esta, con 11,86 serían kilovatios hora por metros cúbicos normales. Bueno, pues con esto tendríamos las características del gas. Vamos a definir aquí esto para que nos quepan, para no tengamos que desplazar luego las celdas. Vale. Bien. Luego vamos a tener una serie de receptores que los podemos colocar aquí. Vamos a tener qué receptores vamos a tener de gas. La tabla que vamos a hacer la vamos a elaborar porque es la más completa para un edificio de vivienda. Luego fácilmente transformable a una tabla para cálculo de gas en locales. Entonces empezamos por aquí. ¿Qué receptores nos podemos encontrar? Vamos a suponer que tenemos una caldera, que tenemos una cocina. Normalmente tenemos dos aparatos, pero aún podríamos tener un tercero. Vamos a dejar aquí lo que podríamos tener. Vamos a poner la potencia de estos aparatos. Tenemos 23 kilovatios. La cocina, pues podemos tener en torno, no sé, vamos a poner ya aquí, está bastante. Las cocinas, ten en cuenta que las cocinas tienen varios quemadores. Normalmente los quemadores auxiliares, los más pequeñitos, suelen ser de 1,6 kilovatios, perdón, 1,16. Tienen unos quemadores semirápidos que suelen ser de 2,30, los quemadores rápidos de 3,50 y los quemadores ya intensivos de superiores a 3,50. Por lo tanto, hablando uno de 4 fuegos, que suele ser habitual en una vivienda, podemos estar en torno a eso, a 8, vamos a dejar los 10. Luego vamos a ver con esta normativa, la UNE 60670, que nos habla de las instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima e inferior a 5 bares. Y estamos con la parte 4 de diseño de construcción. Bueno, pues aquí si nos vamos, creo que a la página 6, aquí como veis, vamos a trabajar siempre con el poder calorífico superior. Nos dice que los distintos grados de gasificación. Y nos establece que hay 3 grados de gasificación, inferior a 30, de 30 a 70, superior a 70. Y la manera de calcularlo sería la suma de los dos aparatos que más consumen, ¿vale? Y el resto la mitad. Bueno, pues vamos a nosotros a considerar esta potencia aquí exactamente igual. Bueno, luego multiplicar por 1,1, nosotros eso lo vamos a hacer luego cuando consideremos el caudal. Y nos dice que la potencia total, la voy a poner aquí, vamos a suponer que hay varios aparatos, la vamos a poner encima,
sería la suma de los dos que nos consumen más el resto, vamos a suponer que son estos dos, esto es la mitad. Esto sería, digamos, el equivalente, el dicho, el A, el B, el C y el D, ¿no? De esta manera que nos estaría diciendo la suma de los dos A. Siempre tenemos que tener en cuenta que tanto en el A como en el B tenemos que colocar los dos aparatos que mayor consumen, ¿vale? Que más consumo tiene. Esto sería la potencia en kilovatios. Y esta sería la potencia total. ¿De acuerdo? Bueno, pues en la tabla de cálculo, ¿qué vamos a necesitar para hacer el cálculo? Bueno, pues vamos a tener que tener... recordad que vamos a trabajar con dos fórmulas distintas. Aquí tengo un documento de SEDIGAS y de CONAIF, cálculo de extracciones receptora, ¿vale? En cualquier, de todas maneras, en cualquier sitio nos podemos encontrar las fórmulas que nos hacen falta. Y en la página 15 nos encontramos las dos fórmulas de Renoir. La fórmula lineal, aquella que es para presión inferior a 50 milibares, lo que antes se denominaba baja presión, ¿vale? Y la fórmula Renoir cuadrática, que es para presiones superiores a 50. En este caso tenemos que considerar la presión en absoluta. Bueno, siempre hay que considerar la presión en presiones absolutas. Aquí no nos hace falta porque es diferencia de presiones de manera lineal, y aquí ya son cuadráticas, por lo tanto las presiones tienen que estar en absoluta. Bueno, vamos a hacer la tabla primero para el tramo de media presión, pero lo que antiguamente era media presión superior a 50 milibares, y luego la modificaremos para aplicar esta fórmula. Bueno, pues nos vamos a necesitar pues la magnitud equivalente, la densidad corregida, que ya la tenemos, los caudales. Bueno, pues ¿qué vamos a necesitar para hacer esta tabla? Pues primero definir, bueno, estamos hablando tramo de P superiores, voy a llamarle media presión, porque no se le llama así, 50 milibares, y tenemos lo que tenemos el tramo, la potencia de la vivienda. Recordad que estamos considerando lo que es sería el gas natural para un edificio, ¿vale? Necesitamos saber si tienen calefacción o no, porque dependiendo de que tengan calefacción o no, vamos a usar una tabla de coeficiente de simultaneidad. Aquí la tenemos la tablita. Dependiendo de que tengan o no calefacción, ¿vale? Podemos aplicar una fórmula. Ahora, eso ya lo dejo para vosotros, para que luego mejoréis vuestra tabla y podéis aplicar la fórmula para que no tengamos que cogerlo de aquí. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que una vez que apliquéis la fórmula, que es sencilla, tenéis que tener en cuenta que a partir de 30 viviendas o más de 30, los coeficientes son fijos, ¿vale? Yo no voy a complicar la tabla, voy a cogerla directamente de aquí cuando me haga falta. El caso es que si tiene calefacción o no, pues aplicaré un coeficiente de simultaneidad, coeficiente de simultaneidad. Luego voy a ver si tenemos locales. No es la habitual, porque la tablita esta, la UNE, nos dice también que en el caso que la potencia total del edificio sería la potencia de las viviendas por su coeficiente de simultaneidad más la potencia de los locales. Pero la modificación que ha habido, que entra en vigor ahora en enero del 2016, nos dice que para potencias superiores de locales 70 kilovatios ya me tenía convertida en dependiente. Solamente podremos meter ahí, considerar la potencia total del edificio en dos casos. Primero, que el edificio ya esté construido, porque si no está construido en un local que esté vacío, no debemos considerar ninguna potencia para los locales, porque la desconocemos. La mayoría de los locales no requieren gas, y una zapatería no va a requerir gas, solamente va a una panadería, un bar. Entonces, en el momento en el que vayan a ese local se adecue, pues ya veremos si se requiere o no. En un edificio que ya esté construido, que vayamos a hacer una instalación probablemente del tipo en árbol, pues sí podemos encontrarnos con que exista en un local un pequeño bar o una pequeña cafetería o otro local, una pollería, algo que tenga una potencia inferior a 70. Entonces, en ese caso lo vamos a considerar. Por si acaso lo vamos a poner. Bueno, si ya nos haría falta ahora tener la potencia total
y el caudal simultáneo. Después de caudal simultáneo, pues podemos conocer la longitud en metros. Bueno, la potencia, vamos a poner aquí la potencia, no estamos poniendo unidades. La longitud real, vamos a poner un coeficiente de mayoración. Habitualmente la mayoría de la gente suele usar 1,2, pero yo prefiero dejarlo libre. Es decir, puedo tener un tramo en el que tenga, digamos, mucho rango y prefiero aumentarle el coeficiente. O por ejemplo, en el tramo donde se encuentre el contador y quiero aumentar el coeficiente de mayoración de la longitud. Pues tenemos equivalente. Después vamos a tener una presión inicial. Como estamos trabajando, la presión inicial la vamos a conocer siempre, o porque salimos del regulador, o porque conocemos la presión de la red, o porque hemos calculado el tramo anterior. Y esta la vamos a tener en bars. Pero estamos con la fórmula de tramos en zonas de superior a 50 milibares. Vamos a tener la presión final, que la vamos a suponer en algunos casos. Luego vamos a calcular el diámetro en milímetros. Vamos a nosotros a colocar un tipo de tubo, vamos a definirlo. Y vamos a definir el diámetro exterior en milímetros, probablemente, milímetros en pulgadas, si se va pidiendo a cero. Si es acero en pulgadas, si es polietileno o cobre, sería en milímetros. El diámetro interior, ese sí lo vamos a definir siempre en milímetros, porque vamos a trabajar con él en el cálculo. Y ahora, una de las condiciones que nos dice, perdón, esta tabla, esta formulita, es que para que esto se cumpla, la relación entre caudal y diámetro debe ser inferior a 150, que la velocidad del gas no debe superar los 20 metros por segundo. Pues vamos a comprobarlo. Vamos a calcular la velocidad en metros por segundo. Vamos a ver cuál es la relación entre caudal y diámetro, que debe ser, lo recordamos aquí, inferior a 150. ¿No? Eso es lo que pone, ¿no? A 150. Y bueno, y vamos a calcular también que en algunos casos se considera que R tiene que ser inferior a 2 millones. Ya veremos cómo se calcula. Y vamos a calcular la presión final real. ¿Real por qué? Porque nosotros no vamos a utilizar la diámetro de cálculo, probablemente no exista ese diámetro en diámetros comerciales. Quiero saber con cuál es la presión con la que llego realmente. Cuando entramos de media presión no tiene mucha importancia porque solemos ir muy sobrados de presiones, pero en los tramos de baja presión tenemos tan poca presión que quiero saber si en vez de llegar con 40 llego con 43, pues esos 3 milibares me vienen bien. Bueno, pues entonces vamos a ir rellenando al mismo tiempo. Vamos a tener, por ejemplo, un tramo primero que vamos a llamar a B. Vamos a considerar que tenemos la potencia que nos ha salido aquí. Aquí deberíamos poner, como está hablando de vivienda, debería ser el máximo entre lo que nos aparezca aquí y 30. ¿Por qué? Porque la potencia mínima que debemos considerar en los cálculos en vivienda, estoy hablando, es de 30 kilovatios. Se debe asignar como mínimo el valor máximo de potencia de diseño correspondiente al grado de clasificación 1. ¿De acuerdo? De tal manera que si yo aquí hubiera tenido 0, por ejemplo, pues hubiera cogido, como veis aquí, 30. ¿De acuerdo? Luego le decimos si tiene calefacción, sí o no. Vamos a suponer que si tiene calefacción. Coeficiente de simultaneidad. Bueno, vamos a colocar algo que no hemos puesto, que sería el número de vivienda. Vamos a suponer que tenemos 20 viviendas. Por lo tanto, coeficiente de simultaneidad para las 20 viviendas, con calefacción, que hemos dicho, tenemos una caldera.
para vivienda es 0,41. Esto ya lo podéis mejorar vosotros y ponerlo que directamente nos lo coja el valor de la tabla. Bueno, la potencia local la vamos a considerar 0, por lo tanto la potencia total que tendríamos sería la potencia por vivienda por el número de viviendas por su coeficiente de simultaneidad y luego más la potencia que pudiéramos tener en los locales. Y el caudal simultáneo sería, bueno, vamos a hacer una cosita que no hemos tenido en cuenta aquí, que esto todo hay que multiplicarlo por 1,1, que antes no lo hicimos. Antes no lo hicimos aquí, os recuerdo que nos establece que la potencia de los locales, como veis, lleva a multiplicar 1,1, la potencia de las viviendas también. Por lo tanto, la potencia total sería esa. Para determinar el caudal, lo que tenemos que hacer es dividir la potencia simultánea. Esta vamos a cambiar en no potencia total, es potencia simultánea, entre el poder calorífico superior del gas. Vamos a quitarle decimales porque si no la primera no se ve y no nos interesa tener tantos decimales. Bueno, eso sería potencia simultánea, ¿de acuerdo? No potencia total, porque hemos la coeficiente de simultaneidad. Y esto, unidad del caudal simultáneo, lo tenemos en metros cúbicos hora. Si esta tabla, cuando la vayamos a hacer para propano, pues añadiremos a continuación el caudal en kilos hora y usaremos el valor de la densidad absoluta, que nosotros con el gas natural no lo vamos a utilizar. Vamos a considerar una longitud, por ejemplo, para la cometida de 5 metros, un coeficiente de mayoración de 1,2, por lo tanto, la longitud equivalente será el producto de la longitud real por el coeficiente de mayoración. En ambos casos le voy a poner un solo decimal. Y la presión inicial vamos a suponer, pues si es la cometida que la compañía me ha dado que tengo una presión 1, yo quiero llegar con una presión pues, de 0,5, por ejemplo. Y igual le voy a poner más decimales para que se vean los cambios. Y aquí vamos a calcular el diámetro. Y para eso vamos a utilizar ahora la fórmula esta que tenemos aquí. Esta. Tenemos que despejar esto. Bien, pues esto va a ser, esta es digamos la parte más compleja de la fórmula esta. Tendríamos que poner la potencia. Esto sería aquí abajo 1 partido por 4,82. Y dentro de esa raíz pues tendremos 48,6 por la densidad corregida que la tenemos aquí. Aquí. Y le vamos a poner el símbolo de dólar para que podamos copiar esto. Siempre nos coge este valor. Por la longitud equivalente, que la tenemos aquí. Por el caudal elevado del caudal elevado a 1,82. Bueno, no está terminado todavía. Que es lo que nos falta, dividir todo lo que tenemos dentro de la raíz entre P1 al cuadrado menos P2 al cuadrado. Bien. Volvemos a entrar, entonces aquí ponemos un paréntesis para que nos coja todo esto. Y dividimos y abrimos un paréntesis y ponemos la presión inicial más 1, luego paréntesis, y lo vuelvo a multiplicar por la presión inicial más 1. El más 1 es para los que tengo que tenerla en presiones absolutas. Menos, paréntesis, presión final más 1,
cierro paréntesis, por, abro, presión inicial, final, perdón, más 1, y cierro, y vuelvo a cerrar. Bueno, pues en principio parece ser que no tengo ningún error. Vamos a quedar con 2 decimales. Vamos a suponer que vamos a hacer material de tubería, va a ser polietileno. Como es una acometida, las compañías de gas, las válvulas de acometida que usan más pequeñas son de pulgada y cuarto, por lo tanto el tubo tendría que ser de 32,26. Vamos a calcular la velocidad. La velocidad se calcula con esta expresión, 354 por el caudal partido por la presión final, por supuesto en absoluta, por el diámetro al cuadrado. Vamos a dar 354 por el caudal, que lo tenemos aquí, entre, hago un paréntesis para poner la presión final, que va a ser esta de aquí, me va a dar error por lo tanto, más 1, y por el diámetro, que es este, el diámetro que hemos colocado realmente, el diámetro interior. Vamos a ver. Claro, a ver si lo hemos puesto bien. 354 caudal P d al cuadrado. Pues nos falta d al cuadrado, hemos puesto solamente d, ¿no? Por 134. Y aquí igual, vamos a quitar los decimales. La relación entre caudal y diámetro sería caudal y diámetro. Y esta expresión es, si no recuerdo mal, que sí lo recuerdo mal, pero no lo recuerdo, 22.300 por esto. A ver. Vale, entonces ahora vamos a hacer la presión final, que volvemos a aplicar esta fórmula. Presión final sería esto, por lo tanto sería P1 pasaría para acá, menos todo esto, que sería la pérdida de carga. Bien, pues esta fórmula sería algo así, y luego sería P, como vamos a obtener P2 al cuadrado, pues necesitamos hacer la raíz cuadrada. Bien, pues vamos a empezar haciendo la raíz cuadrada, a ver si no nos equivocamos. Bueno, y aquí sería la presión inicial, sería así. A ver, que no quiero equivocarme. Sí, sería primero la presión inicial más 1. Esta la voy a poner en paréntesis. Y a todo esto le tengo que restar está al cuadrado, perdón. 0,29 más 1. Estaremos hablando que estamos restando el P inicial al cuadrado menos toda la pérdida de carga, que es 48,6 por la densidad corrigida, que la tenemos aquí arriba, a la que debemos colocarle el símbolo de dólar, por la longitud equivalente, por el caudal, que lo tenemos aquí, 354 por 1,5
1,82. Vale, vamos a ver si esto está bien. Y luego a esto, aquí tenemos un error. A todo esto luego habría que restarle. Vamos a ver. A ver si esto es lo que me falta. No. Sería la presión inicial más 1 al cuadrado menos todo esto. 48,6 por la densidad corregida. Por el longitud equivalente, por la potencia. Y dentro de todo esto hay que restarle 1 a todo esto. Porque la potencia que hemos obtenido, la presión está en absolutos. Yo quiero compararla con la potencia, sería, hay que restarle 1 a todo esto. De todas maneras tenemos un error que tenemos que corregir. Vamos a ver, sería la presión inicial, que es la 29 más 1, y más 1, la P al cuadrado, menos 48,6 por la densidad corregida, por la longitud equivalente, que es la 28, por la potencia elevado a 1,82, correcto. Y aquí nos faltaría un paréntesis que no hemos puesto. Bueno, seguimos con error. Vamos a ver si detectamos el error. Pues no lo encuentro. Hacemos de nuevo. Bueno, vamos a ver, en vez de potencia vamos a poner raíz. Vale, y dentro de raíz teníamos por un lado potencia de la presión inicial más 1 punto y coma al cuadrado. Punto y coma. ¿Sí? Al cuadrado. Menos. Vamos a ver en paréntesis. Tenemos 48,6 por la densidad corregida. Por la longitud equivalente. Por el caudal elevado a 1,82. Bien. Y a todo esto habría que restarle 1. Porque sería p cuadrado. En efecto, sería la raíz que tenemos p y luego todo esto menos 1. Y vuelvo a contener un error. Vamos a ver la potencia. El C29 menos el 48,6, la densidad corregida. Perfecto. Por la potencia del caudal simultáneo elevado a 1,80. Bien. Bueno, ya he visto que aquí tengo mínimo un error porque la presión esta que necesito, como está en absoluta, debo sumarle 1. Pero parece ser que hay algún error más. Más 1 menos 48,6. Sí, me falta más cosas. Dividido. Claro, nos falta el diámetro, no lo hemos puesto. Nos falta esto
dividido ahora entre la potencia del diámetro interior, 4,82. Ahora sí. Le vamos a quitar decimales a esto. Y tendríamos la presión real. Si nosotros, una comprobación que vamos a hacer aquí, si yo pusiera una tubería que tuviera un diámetro interior de 8,53, debería darme exactamente la presión que tengo aquí, ¿vale? Con ese pequeño margen de error. Con esto tendríamos ya la tabla de media presión. Y ahora vamos a hacerla, la tabla. Bueno, aquí tenemos que cambiar una cosita que he tenido, me da cuenta. Como estamos dividiendo por el poder calórico superior, para que siempre nos coja este valor cuando copiemos y peguemos esta tabla más adelante. Y si yo quiero hacer aquí un segundo tramo, tiene que haberme cogido los valores de arriba, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso seguimos igual. El caudal simultáneo, como lo hemos pegado antes de hacer esto, ¿de acuerdo? Hemos evitado exactamente este error. En este podemos suponer que hemos llegado a través del armario de regulación a un regulador de 50 milibares, por lo tanto la presión de salida va a ser de 50 milibares. Todo esto es exactamente igual hasta aquí. Nosotros vamos a hacer vamos a trabajar con milibares y la fórmula que vamos a emplear ahora es esta, más sencilla. Tenemos diferencia de presiones y tenemos aquí el coeficiente que vamos a utilizar, que da lugar a la fórmula 232.000 si fuera en milímetros. Perdón, aquí viene la presión, aquí en milímetros. Nosotros lo vamos a hacer en milibares, por lo tanto le vamos a quitar un 0. Bueno, entonces vamos a trabajar con una presión de 50. Vamos a suponer que queremos llegar con, pues no sé, vamos a suponer que queremos llegar con 30 al final. Que la longitud en este caso pues podría ser, por ejemplo, para que tengamos una caída importante de 30 metros. El coeficiente de mayoración lo vamos a mantener. Y el diámetro ahora ya no vamos a variar. Aquí ya no es 48. Hemos dicho que son 232.000. Si fuera milímetros, como lo vamos a hacer en milibares, le quitamos un 0. Esto sigue igual, la potencia también. Y aquí tenemos las presiones. Ya no requerimos presiones absolutas, no las requerimos, ni que requerimos el cuadrado. Vamos. Sería diferencia de presiones dividido entre C4. Esto aquí, mucho parecido tenemos aquí. Este con este. En principio debería estar así. Y nos sale 26,82. Vale. Aquí le vamos a quitar decimales. Ya no necesitamos tantos decimales como antes. El coeficiente se mantiene porque seguimos con el número de viviendas. Lo único que hemos pasado de una zona de media presión a una zona de baja presión porque pasamos a través de un regulador. Y todo esto se mantiene igual. El caudal simultáneo sería 22, ¿de acuerdo? Seguimos con los 30, ¿de acuerdo? Esto tenemos que cambiarlo para que nos coja de aquí. Aquí donde hemos puesto potencia de aquí, potencia de las viviendas. Si le ponemos el símbolo de dólar, cuando pegamos esto aquí abajo, nos lo coge exactamente igual. Bien. Vamos a suponer que ponemos aquí un tubo, como nos sale un diámetro de 26, vamos a colocar un tubo de cobre de 35, 33.
En la velocidad también seguimos. A ver aquí, ¿qué hicimos antes? La velocidad. Consideramos el caudal simultáneo bien. El 34. A la presión final está aquí abajo, de acuerdo. Vale. Bueno, la hemos cambiado. Vamos a cambiarla. Aquí ya no tenemos, para calcular la presión ya no necesitamos raíces. Este menos 1 también va a desaparecer. Esta presión ya no está en absoluta. No está al cuadrado. Sería la presión inicial, C54, menos toda la pérdida de carga, que sería, perdón, que estamos hablando que son 232.000 menos un 0. De acuerdo, le vamos a quitar decimales. Con 43. La velocidad ahora está referida a esa presión, que sí sería en absoluta, pero para ponerla en absoluta, como esta presión está en milibares, esto debo dividirlo entre 10, entre 1000. La divido entre 1000, ya la tengo en bares y ahora le puedo sumar 1. Pues ya lo tendríamos. Y ahora vamos a hacer la misma comprobación. Si yo el diámetro anterior que hubiera puesto fuera 26,82, tendría el final que había previsto, 30. Y si lo copio y lo pego, vamos a ver si me arrastra algún error. Ninguno. Perfecto. Pues esta sería la tabla de cálculo. Este sería los diámetros que hemos calculado nosotros. Y estas serían las presiones finales con las que llegaríamos a esos tramos. Si este es un tramo AB y este sería un tramo, por ejemplo, un tramo BC, tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer este cálculo que la presión inicial de este tramo es la final del tramo anterior. Y yo puedo querer llegar a este punto con 25, pues me haría falta, vamos a poner, sí, con 25 está bien. Y me haría falta por un tubo del mismo 35-32. Que quisiera llegar con 21, pues podría poner un tubo más pequeño, un tubo de 26-28, pues llegaría. Bien, y con yo llegaría al tramo C con esta presión. Lo único que tenemos que hacer, tener en cuenta ahora cuando vayamos haciendo estos tramos, es con la presión con la que partimos. Si empezamos en un regulador sería la presión del regulador, ya no sería la presión del tramo anterior. Es decir, si yo aquí tuviera un regulador al final del tramo B, un regulador de 22, yo arrancaría aquí con 22 y debería llegar, si fuera un aparato, con 17. Las presiones con las que queremos llegar a los aparatos viene también en la norma UNE. Nos dice que la presión mínima con la que debemos llegar a los aparatos en el caso del gas natural debe ser con 17 milibares y en el caso del gas propano, que utilizamos este con los reguladores de 37, serían 25. En el caso que quisiéramos convertir esta tabla para locales, pues tenemos que quitarlo del número de viviendas, coeficiente de simultaneidad si nos mantendríamos, y luego en el caso que fuera de propano, podemos hacer aquí un desplegable tipo de gas para que nos coja ya los valores, pero si no, en el caso del gas natural, pues bueno, buscamos, por ejemplo, si nos va a suministrar Resol, pues las características de Resol que nos definen, nos marcan la densidad del gas. Y en el caso del propano, sería la densidad del gas 2,09, la densidad corrigida 1,16, más pesado que el aire, y el poder calorífico son 28,92. Si tenéis otro dato, pues tú le haces con el dato que es de la compañía que os va a suministrar el gas. Y el cálculo es el mismo, no hay que tocar nada aquí, lo único que hay que tener en cuenta es que las presiones con las que trabajamos son distintas. Antes de los reguladores tendremos presiones de 150 milibares y antes de los aparatos de 37. Bueno, pues espero que os sirva. Insisto que esta tabla ahora es mejorable, podemos hacer un desplegable para el tipo de gas que nos coja los valores de presiones y de densidades.
perdón, de presiones de poderes caloríficos y podemos mejorar también el tema del coeficiente de simultaneidad, que no tengamos que sacarlo de la tabla. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que esto os sea útil y que podáis trabajar para el cálculo de instalaciones. Bueno, me faltaría algo que no he querido incluir. En el caso de la baja presión, podemos considerar la ganancia o la pérdida en función de la altura. Es decir, podemos ganar o perder presiones en torno a 1, sería la fórmula sería 1, la voy a escribir aquí por si alguien quiere hacerlo. La presión que ganamos sería 1,293, que es la densidad del, del aire, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos aquí la altura en metros, tenemos 10 metros, la altura que vamos a ganar por 10 metros y por la diferencia entre 1 y la densidad corregida, que en el caso del gas natural ya sabéis que es 0,62. A ver, esto lo he puesto mal, aquí me 10, por esto, bueno, 1,293 por la altura, por la diferencia entre la de 1 menos la densidad corregida. Vais a ver que salen valores muy pequeños. Como esto lo estoy obteniendo, esto sería en milímetros, yo esto divido entre 10 y tendría la diferencia que tendría de presiones en milibares. Es decir, por cada 10 metros que suba, gano 0,49 milibares y por cada 10 metros que baje, pierdo 0,49 milibares en el caso del gas natural. En el caso del propano, pues vamos a verlo, cómo nos quedaría. En el caso del propano, donde pone esta ref que nos ha salido mal, sería, como veis, tiene ese signo contrario. De tal manera que por cada 10 metros que subo, pierdo 0,21 milibares y por cada 10 metros que bajo, gano más 0,21. Para mí es despreciable. En el caso de gas natural, si tenéis pocas presiones, podéis considerarlo. Pero lo único que nos complica un poco la tabla, porque tenemos que tener en cuenta si subo o si bajo. ¿De acuerdo?